Buenas tardes, profesora. Nuestro equipo número 7 expondrá el rol de los defectos de vacancia en las propiedades de deshidrogenación del hidruro ternario TRNIH3. Nuestro equipo está conformado por mi compañera Estefanía Treviño Romero, mi compañera Isabel Monterrosas Cruz, mi compañero Ángel Vicente López Ruiz y mi compañera María Fernanda Ávila Hernández y su servidor Hugo de Lucia Flores. Para empezar, explicaremos acerca de los defectos puntuales. Estos son perturbaciones localizadas en los arreglos iónicos o atómicos en una estructura cristalina que de otra manera sería perfecta. La perturbación afecta a una región que involucra varios átomos o iones. Estas imperfecciones pueden ser introducidas por el movimiento de los átomos o iones cuando ganan energía al calentarse durante el proceso del material, o por la introducción intencional o no intencional de impurezas. En este caso, nosotros nos enfocaremos en la figura A, como se muestra en la figura A, que es el defecto de vacancia. Vacancia, este efecto de vacancia se produce cuando un átomo o un ion está ausente de su sitio normal en la estructura cristalina, y cuando esto sucede aumenta la entropía general del material, por lo cual incrementa la estabilidad termodinámica del material cristalino. Todos los materiales cristalinos tienen defectos de vacancia. Estos se introducen, estos defectos se introducen en los metales cuando eh, se someten al proceso de solidificación a altas temperaturas o como consecuencia del daño de la radiación. De hecho, los defectos de las vacancias desempeñan una función importante en la determinación de la velocidad a la cual los átomos o iones se mueven alrededor de o se difunden en un material sólido, especialmente en los metales puros. La temperatura ambiente, que generalmente está determinado como menos 298 Kelvin. La concentración de vacancias es pequeña, pero la concentración de estas aumenta exponencialmente a medida que se incrementa la temperatura. Y para calcular el número de vacancias tenemos el siguiente comportamiento de tipo Arrhenius, en el cual tenemos la fórmula que el número de vacancias es igual a el número de vacancias por centímetro cúbico exponencial multiplicando a menos QV, que es la energía requerida para producir un mol de vacancias, sobre R, que es la constante de los gases, por T, que es la temperatura en Kelvin. Denominamos deshidrogenación a esa pérdida de átomos de hidrógeno que generalmente ocurre por pares, cuando estamos tratando con una molécula orgánica. Entonces aquí ocurre una oxidación ya que esta molécula pierde electrones y naturalmente los protones. La mayoría de las oxidaciones de sustratos se realizan por deshidrogenación. Es una reacción química clave en la obtención de energía por parte de las células, y la ganancia de hidrógenos es una reducción y recibe el nombre de hidrogenación. Los hidruros son compuestos binarios formados por átomos de hidrógeno y otro elemento, que puede ser metal o no metal. Entonces, existen dos tipos de hidruros, los metálicos y los hidrácidos. Como su nombre lo dice, los metálicos están compuestos por un hidrógeno y un elemento metálico, y los hidrácidos por hidrógeno y un elemento no metálico, generalmente pertenecientes al grupo 6A y 7A. Entonces, para denominar a los hidruros ocupamos ya sea el nombre sistemático con el prefijo y el nombre del elemento, y también tenemos la nomenclatura stock, que es la más ocupada. Igual aquí sería el ácido, el nombre del elemento y la terminación hídrico. Okay. Hasta la fecha, la familia de aleaciones a base de circonio se encontraba entre los compuestos intermetálicos que han ganado considerablemente atención en las últimas décadas, gracias a que demuestra ser un material atractivo para el manejo de hidrógeno. Esto se debe a la facilidad del proceso de activación,
ya que tiene notables propiedades de absorción reversible y alta cinética de descomposición del hidrógeno. También muestran una temperatura moderada para liberar gas tritio a presión atmosférica y una presión de equilibrio, suficientemente baja de tritio a temperatura ambiente. Para comprender mejor las propiedades de almacenamiento del hidrógeno de hidruro, en términos de entalpía de formación y descomposición, es necesario tener un buen conocimiento de las principales características de los defectos puntuales, ya que juegan un papel clave. Desde el punto de vista de la investigación, es común que primero se realicen experimentos y luego trabajos teóricos para poder confirmar los resultados experimentales. Sin embargo, no siempre aplica, no es en todos los casos, ya que hay muchos autores que confirman que ningún estudio previo a la literatura informa sobre el efecto que tiene el defecto de vacancia en las propiedades de deshidrogenación. Los detalles computacionales. El método de la función que se muestra acá está asociado con la aproximación de potencial coherente, y este se utilizó para estudiar los sistemas desordenados como lo son los cristales mixtos y sistemas de impurezas. Por lo tanto, se tuvo que adoptar este paquete para poder calcular la energía de formación de vacantes, para poder calcular la entalpía de formación, para calcular la temperatura de descomposición y las densidades de estado. Para todo ello se buscó una mayor precisión en los cálculos. Resultados y discusiones. Propiedades estructurales, parámetros y relajación. En el circurio níquel tenemos el circurio 4C0, 0.3609, 0.25 y el níquel 4C0, 0.0817, 0.25. Sus parámetros de red inicial son AX es igual a 3.268, BX sobre AX es igual a 3.04, CX sobre AX es igual a 1.245. En el caso del hidrouro tenemos al circonio de 4C0, 0.140 y 0.25, níquel 4C0, 0.430, 0.25. El hidrógeno en este caso sería 2, en donde tenemos 4C0, 0.956, 0.25 y 8F, 0.298 y 0.507. Sus parámetros reticulares iniciales son AX es igual a un cuarto de 3.53, BX sobre AX un cuarto de 2.968, AX sobre CX, sobre AX es igual a un cuarto de 1.218. Recordemos que la acción de la estructura cristalina apropiada de un material juega un papel muy importante en la precisión de los resultados. En la tabla 1 podemos ver las posiciones y parámetros de red molecular del hidrógeno, el circurio níquel y su hidrouro. Además podemos ver las constantes de red responsables a la energía mínima. En el caso del circurio níquel es un cuarto de 3.3294, B sobre A es igual a un cuarto de 3.0606 y C sobre A es igual a un cuarto de 1.2288. En el hidrouro tenemos un cuarto de 3.6178, B sobre A un cuarto de 3.0403 y C sobre A es igual a un cuarto de 1.2031. Veremos las conclusiones de las propiedades termodinámicas como es la entalpía de formación y la temperatura de descomposición. Ambas representan características clave para evaluar la termodinámica y propiedades de los hidruros intermetálicos. Normalmente, el sistema con muy baja entalpía de formación designa elementos formados a alta presión y temperatura, por lo tanto exhibe una fuerte reactividad con el hidrógeno y viceversa.
El valor ideal recomendado por el Departamento de Energía de los Estados Unidos para el material de almacenamiento de hidrógeno es alrededor de -40 kJ sobre mol. En la energía de formación de vacancia, antes de calcular la entropía de formación, el tipo de defectos que es probable que se formen en el hidruro de circonio de níquel se exhiben en primer lugar. Por lo tanto, la energía de formación de vacantes o vacancia para defectos de vacancia del circonio o níquel se obtiene a través de la siguiente ecuación, donde delta es la energía de formación de vacantes o vacancia, y vac es la energía total de energía del circonio y níquel que contiene una vacancia. U átomo es la energía total de un átomo aislado y E pristine es la energía total del pristino de circonio de níquel. En el siguiente gráfico podemos ver la energía de formación de vacancia en función de la concentración de vacancia del circonio y el níquel con 0 menor o igual a x y x menor o igual a 0,1. Como podemos observar, la energía de formación de vacancia del circonio calculada consume más energía y se encuentra más alta a la de la vacancia del níquel. En consecuencia, la vacancia del níquel es energéticamente más favorable para formarse en el hidruro de circonio de níquel que la del circonio, que se encuentra más fácil de ocurrir, especialmente en las concentraciones a partir de x igual a 0,05. Entalpía de formación. Las reacciones correspondientes a la formación de los hidruros de circonio y níquel con 0 menor o igual a x menor o igual a 0,1 se puede expresar como lo siguiente. Basado en la ley de Higgs, que representa la diferencia entre las sumas de la energía total de los productos y reactivos, la entalpía de formación ΔH del circonio y el níquel se calcula de la siguiente manera, siendo igual a la sumatoria total de energía de productos menos la sumatoria total de energía de los reactantes. Tanto en la tabla anterior como en el siguiente gráfico se muestra la entropía de formación por el aumento de las concentraciones y efectos de vacancia de circonio y el níquel para ambos sistemas. La formación de entalpía disminuye linealmente, lo que significa una mejora de las propiedades termodinámicas del circonio y níquel y por una mayor concentración de los efectos de vacancia. La curva de estabilidad del circonio disminuye más rápido que la del níquel. Esto se puede explicar de la siguiente manera. El hidruro ternario de circonio y níquel se puede considerar como una combinación de un hidruro estable, hidruro de circonio, con una entalpía de formación de 169 kJ sobre mol, que tiene una fuerte reactividad con el hidrógeno y un hidruro inestable. El hidruro de níquel con una entalpía de formación de 8,8 kJ sobre mol, teniendo una menor reactividad con el hidrógeno. En consecuencia, es obvio y muy probable que, creado los defectos de vacancia del circonio en el compuesto, la estabilidad disminuirá extremadamente, creando efectos de vacancia en el níquel. Por este motivo, para poder mejorar las propiedades de deshidrogenación del compuesto, los autores han puesto metales de transición, metales alquilinoterrios y metales de posterior de transición en el sitio del circonio que en el sitio del níquel. El objetivo era conseguir un material de almacenamiento de hidrógeno adecuado que cumple con el Departamento de Energía de los Estados Unidos para el abordado de vehículos livianos, equipos de manejo de materiales y aplicaciones de energía portátil. Los resultados mostraron que para un mejor uso del hidrógeno en el compuesto, la concentración optimizada de efectos de vacancia en el circonio y los efectos de vacancia en el níquel serían del 2,4% y 4,5%. Temperatura de descomposición. Usando la energía estándar de Gibbs, la temperatura de descomposición de los hidruros estudiados con 0 menor o igual a x menor o igual a 0,1 se calcula de la siguiente manera, donde delta G y delta S se representan la entalpía de formación. Delta H es el cambio de entropía de la reacción de deshidrogenación. En el equilibrio, la energía estándar de Gibbs es igual a 0. Mientras tanto, durante la reacción de deshidrogenación, el cambio de entropía delta S del hidrógeno gaseoso es muy importante en comparación con la del sólido. En consecuencia, el cambio de entropía durante la reacción de deshidrogenación es principalmente debido a la evolución de la molécula de hidrógeno. Por lo tanto, la entropía para la mayoría de los hidruros intermetálicos se supone que es igual a 130 Joule sobre mol a la menos 1. Con base a los datos recabados podemos concluir lo siguiente.
Dado la tabla anterior y la gráfica anterior, la temperatura de composición calculada es de 554.92 Kelvin para el compuesto, ya que confirma su alta estabilidad y corrobora con el valor experimental de 547 Kelvin, reportado por Matsusaya, y los valores teóricos calculados en la literatura, que son de 521.04 y 597.1 Kelvin. Como hemos visto anteriormente, una menor concentración de defectos de vacancia disminuye la estabilidad del compuesto. Por lo tanto, se espera que la temperatura de descomposición también disminuirá, dado que esta última representa la relación delta H sobre delta S, mientras que delta S es una constante. Cabe destacar que después de 2.8% de vacancia del circonio en el compuesto y 5.3% de níquel, la temperatura de descomposición es reducida por debajo de la temperatura de ambiente, es decir, menos de 273.15 Kelvin, lo que significa que el hidrógeno no se puede almacenar sin refrigeración. Por lo tanto, los efectos de vacancia con concentraciones menores que 2.8% en el circonio y 5.3% en el níquel se necesitan para usar estos sistemas en varias aplicaciones de almacenamiento de hidrógeno. Después de este umbral de concentración, será difícil controlar la temperatura de descomposición del sistema estudiado según la concentración requerida para el uso práctico del combustible de membrana de intercambio de protones, ya que operan en un rango de temperaturas de 189 a 393 Kelvin. Por lo tanto, las concentraciones óptimas de vacantes en los efectos del compuesto es de 1.58 a 2.6% para el circonio y 3 a 5% para el níquel. Estructura electrónica. Las curvas de densidad electrónica total y parcial manifiestan un carácter metálico. Las primeras subbandas alta VB a energías entre 0.3 y 0.0.RY, en las que los estados de níquel D son más importantes y tienen la contribución principal en pocos estados del circuito D en comparación de otros estados. Las segundas subbandas bajo VB son constantes de una energía más baja que va desde 0.75 hasta 0.3 R, ambos negativos. Se proporciona a partir de la existencia de estados del circuito D y HS y una contribución menor del níquel D, circuito menos SP y níquel menos SP estados. Por encima del nivel Fermi, la banda de conducción constante permite los orbitales del circuito D y níquel D, mientras que los orbitales del circuito y níquel NSP y H tienen una pequeña contribución en los estados electrónicos. La contribución de la interacción metal-hidruro en estos sistemas está igualmente garantizada por los estados de níquel D y circuito D y HS. La principal diferencia observada es que cuando más aumenta la concentración de defectos de vacancia del circuito o vacancia de níquel, más se reduce a los dos total. Entalpía de formación en una función de la concentración de circuito y defectos de vacancia de níquel. Como conclusión, podemos decir que la energía electrónica depende del estado y las posiciones atómicas. Por medio de la ley de Hess, podemos cuantificar la energía de los productos y reactantes involucrados. Observamos que el ZRNIH3 tiene una buena estabilidad termodinámica, lo cual lo hace buen partidario para ocuparlo en la fabricación de luces de coches, baterías portátiles, entre otros. Las vacancias que tiene el circonio y el níquel son importantes para determinar qué tanto vamos a modificar estas mismas. Entonces, la entalpía baja al aumentar la concentración de vacancias del circonio y de níquel.